Que el Señor nos bendiga esta mañana. Vamos a adorar al Señor y declarar que Él nos lleva de victoria en victoria. Amén. Y que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Hermanas y hermanos, bienvenidos al culto de este día. Continuamos en esta plataforma virtual, siempre agradeciendo a Dios y agradeciendo a los oficios de nuestro hijo Emerson, que aquí está con nosotros, para poder transmitir este
devocional llegar hasta ustedes. Es un gusto enorme poder saludarles, hermanos en la fe, hermanos en Cristo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Deseamos con todo nuestro corazón que se encuentren bien. Ese ha sido nuestro ruego a Dios toda la semana a favor de ustedes, y esperamos que usted pueda disfrutar al máximo las horas de este día domingo. Y anhelamos que usted allá en su hogar pueda sentir ese anhelo, ese deseo de volver a estar en la casa de Dios, junto con todos aquellos, como dice la Escritura, que de limpio corazón invocan el nombre del Señor. Así que les voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor. Agarre su Biblia y vayamos a Hebreos. Vamos al Nuevo Testamento y busquemos Hebreos capítulo 4. Quiero compartir con ustedes algo muy, pero de suma importancia, hoy más que nunca. Capítulo 4 de Hebreos, leemos el versículo 14, pero queremos centrarnos en el versículo 16 más que todo, pero leemos y dice así la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya hemos, hermanos, déjenme decirle que ya hemos invocado el nombre del Señor fuera de línea. Hemos rogado a Dios que el Señor nos respalde delante de ustedes, y ahora pues al leer la palabra del Señor, quizás podemos titularle a este mensaje el oportuno socorro, o el socorro oportuno, como usted quiera. Pero déjeme decirle, hermanos, mientras leemos la palabra del Señor, cuando leo el versículo 14, me viene a la memoria lo que nos dice el libro de los Hechos en su capítulo 1, que cuando el Señor estaba reunido por última vez, terrenalmente hablando, con sus discípulos y con mucha gente que estaba reunida en aquel monte, dice la Escritura que todos pudieron observar cuando el Señor le dijo estas palabras. Le dijo el Señor estas palabras: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y cuando el Señor dijo estas palabras, comenzó a levantarse. Ante la mirada atónita de los discípulos, el Señor comenzó a levantarse, venciendo las leyes de la gravedad. Se levantó, y ¿sabe qué sucedió? Traspasó los cielos, porque Él es el gran sumo sacerdote que nos dice la Escritura. Traspasó los discípulos pudieron ver cómo el Señor se elevó hasta que desapareció en el infinito, en el firmamento. Desapareció delante de sus ojos, y ellos no bajaban la mirada. No bajaban la mirada, y mientras el Señor se perdía de la vista
En el firmamento dice la Escritura que aparecieron ángeles delante de ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá, así volverá. Pero recuerdo este pasaje bíblico, pues, porque dice la porción que hemos leído que Jesús es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Nosotros, usted ya lo sabe, que en Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era la única persona designada por Dios. Era la única persona que una vez al año podía entrar al lugar santísimo del templo de Jerusalén. Pero era algo impresionante para el sacerdocio cuando veían que su sumo sacerdote traspasaba la cortina que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había gran expectativa porque estamos conscientes que como humanos somos débiles. No sé si será cierto, la Biblia no lo dice, pero se cree que al sumo sacerdote, cada vez que traspasaban la cortina que dividía el lugar santísimo, se cuenta que le amarraban una cuerda o un lazo, como decimos hoy día, a uno de sus pies, porque si él, después de cruzar la cortina, él ya no salía, podía ser que el hombre estaba en pecado y no haya resistido la presencia de Dios ahí en el lugar santísimo. Y entonces dicen que si demasiado se tardaba, la señal era que al alarlo, la persona podía haber muerto a causa de su pecado en el lugar santísimo. Entonces había gran expectativa, pero también había expectativa porque el sumo sacerdote se iba a encontrar con Dios. Y Dios siempre tenía un mensaje para su pueblo a través del sumo sacerdote, que el sumo sacerdote presentaba al pueblo delante de Dios. Y luego cuando salía del lugar santísimo, presentaba a Dios delante del pueblo, que es lo que Dios había dicho. Bueno, así que, mis hermanos, sin embargo, en el caso del Señor Jesucristo, Él no era un sumo sacerdote como los que habían en ese tiempo, sino que Él era el gran. A nadie se le llamó así, se le llamaba sumo sacerdote, pero a Cristo se le llama el gran sumo sacerdote, porque había venido del Padre, era el Hijo de Dios, y Él no traspasó la cortina, Él traspasó los cielos, como se lo he recordado. Y todos sabemos que el Señor Jesucristo, desde aquel día que los discípulos lo vieron ascender a la presencia de su Padre en los cielos, hasta hoy, dice la Escritura que Él está a la diestra del Padre. Así lo vio Esteban antes de morir apedreado. Lo vio a la diestra del Padre. Y la Escritura nos dice que el Señor, ahí donde Él está, en su trono, el lugar que nuestro Señor ocupa allá a la diestra del Padre, a ese lugar se le llama el trono de la gracia. El trono de la gracia. Y dice la Escritura que es el único lugar donde nosotros podemos hallar o alcanzar el oportuno socorro. Déjeme decirle, hermano, familias que están prestando mucha atención a este mensaje. Déjeme decirle, por favor, preste atención a esto.
estamos en peligro. No podemos negarlo. Estamos en peligro. En este, si no me equivoco, estamos... Perdone que me retiré un momentito. Estamos en este domingo 28 de junio. Esta mañana las noticias nos reportan que el día de ayer, el reporte que tenemos de las autoridades del gobierno es que el día de ayer se reportaron 210 contagios del COVID-19. Terminamos el día de ayer con 210 contagios. Que conste que es el reporte gubernamental. Recuerde que otras fuentes dicen pues que es mucho más. Pero así dicen las autoridades que terminamos la semana con 210 contagios. Si no me equivoco, es la cantidad más fuerte de contagios. Y como si eso no fuera suficiente, se terminó la semana. Solo el día de ayer se reportan 10 fallecimientos por COVID. Mis hermanos, déjenme decirles, estamos en peligro. No podemos negarlo. Estamos en peligro. Y recuerde que esta enfermedad es mortal. Y entonces, si estamos en peligro, fíjese que hay personas que han celebrado que durante la semana se haya anunciado que se autoriza a los hospitales privados, para que atiendan, para que hagan exámenes del COVID y para que atiendan a las personas, a los pacientes afectados por el COVID. Bueno, hay quienes les ha alegrado. Quienes se han alegrado es posible que sientan cierto consuelo, pues porque tienen sus posibilidades económicas. Porque ingresar a un hospital privado no es tan sencillo, mis hermanos. Se dice que solo el examen de esta pandemia en un hospital privado como que anda por los $200. Solo el examen en un hospital privado. Y ya que atiendan a alguien, digamos que atiendan a alguien que ha sido víctima de esta pandemia, como decimos, le cuesta un ojo de la cara. Pero si la persona tiene posibilidades, pues gloria a Dios. Pero quiero decirle esto, no es mi caso. No, si usted me lo pregunta a mí, yo no estoy en condiciones de que si yo fuera víctima de la pandemia, de ese virus, yo no estoy en condiciones de que me lleven a un hospital privado. No tenemos esa posibilidad. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios me presenta el trono de la gracia. La palabra del Señor me presenta el trono de la gracia, que es Cristo. Cristo es el trono de la gracia. A la diestra del Padre, ahí está el trono de la gracia. Dice que es el lugar donde yo puedo hallar gracia y puedo encontrar el oportuno socorro. Yo recuerdo, he oído algunos mensajes de algunos pastores donde dan testimonio de creyentes, o he oído testimonios de creyentes que dicen que en momentos difíciles han hecho tratos con Dios. Es decir, le han dicho al Señor: Señor, si tú me resuelves esta situación, te prometo que yo voy a hacer esto, o te voy a dar esto. Han hecho negocios con Dios, con el Señor, y han testificado que les dio resultado. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Sí, les dio resultado. Pero leyendo la palabra del Señor, hermanos,
Dios no nos está pidiendo condiciones materiales para hacernos un favor. ¿Sabe qué pide Dios? Que le busquemos. En el capítulo 11, en el principio del capítulo 11 de Hebreos, encontramos que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero yo le quiero invitar a usted esta mañana de este domingo 28 de junio, mis hermanos, una vez más se lo digo, no esperemos que el agua nos esté llegando hasta el cuello para poder buscar el trono de la gracia. A mí me preocupa y en mi oración junto con mi familia que hacemos por cada uno de ustedes, si hay algo que le pedimos al Señor, es que usted pueda sobrevivir espiritualmente allá en su casa. Porque a veces me da temor, a veces siento un poco de incertidumbre respecto a algunos hermanos que a saber si no están haciendo su altar familiar o su culto familiar. Una vez más le reitero, hermana y hermano, estamos en peligro. El peligro nos acecha. Y estamos viviendo momentos donde necesitamos la cobertura de la sombra del Omnipotente. Pero recuerde que el que habita al abrigo del Altísimo, sí dice la Escritura. Entonces, dice que el trono de la gracia está a la orden nuestra. El trono de la gracia está a la orden nuestra. Pero cuando yo recuerdo, la Biblia nos presenta algunos pasajes donde se siente un poco de pena. Por ejemplo, ustedes recuerdan lo que dice Marcos capítulo 5, después de que leemos el gran milagro que el Señor hizo de liberación en aquel endemoniado gadareno. Luego viene el pasaje de aquella mujer que tocó el borde de la vestidura del Señor en medio de la multitud. Porque esa mujer se estaba muriendo, estaba siendo consumida en vida. Esa mujer, el color de la piel de ella era deplorable, porque dice que su sangre, la sangre de ella se estaba fugando, como dice que ella padecía de un flujo de sangre, y eso la estaba consumiendo. Pero cuando el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Dice que uno de los discípulos dijo, Señor, la multitud te aprieta y tú preguntas quién te ha tocado. Y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Porque yo sé que poder ha salido de mí. Aleluya. Y entonces aquella mujer, dice la Escritura, temblando, comenzó a testificar y a decir, Señor, yo fui la que te toqué, Señor. Y comenzó a contarle al Señor delante de la multitud que tenía 12 años de estar padeciendo esa enfermedad. Y dice, Señor, yo he gastado todo lo que tenía, lo he gastado en médicos, lo he gastado en medicina, lo he gastado a saber si hasta donde los brujos había ido. Pero se había quedado sin nada y nadie había podido sanarla. Pero probó el último recurso, según ella. El último recurso que le quedaba era Cristo, que debe de ser el primer recurso para nosotros. Bendito sea Dios que el Señor en su grande misericordia la sanó, porque el Señor es paciente y misericordioso. Aunque lo dejemos por último, Él sabe que somos débiles. Y por eso es que Él se metió en un cuerpo humano. Aproximadamente 33 años, dice la Escritura, Él anduvo en un cuerpo como el de nosotros para poder saber de qué le estamos hablando nosotros cuando vamos a Él con necesidad. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso le adoramos, porque Él es el infalible. Encontramos nosotros también, pero ¿qué estoy hablando, hermano? Estoy hablando de personas que hasta que sintieron que ya no podían más, buscaron la gracia del Señor. Encontramos también a otro hombre llamado Jairo, que ahí estuvo luchando, quizás contrató a los mejores médicos de aquel tiempo para que le sanaran a su hija.
Y no, hasta que vio que la niña estaba trabando los ojos, que estaba agonizando, entonces se acordó que el Señor andaba por allí, no muy lejos de su casa, y fue y rogó. Ahí mismo está en la porción de la mujer que fue sanada del flujo de sangre. Le dijeron, mandó a las personas, vayan y díganle a Jesús de Nazaret que venga, que me haga el favor de venir a la casa. Y los que mandó Jairo, el propio, él fue a rogarle al Señor, Señor, ven a mi casa, mi hija se está muriendo. Y dice que luego mandaron unos mensajeros de la casa de Jairo a decirle al Señor, ya no molestes más al maestro, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, la niña ya se murió. Sin embargo, ahí está la gracia del Señor diciéndole, no temas, vamos a tu casa. Y qué maravilloso, mis hermanos, no esperemos hasta que estemos en serias dificultades para buscar a Dios. El consejo de esta mañana, si usted ha amanecido bien de salud, si por la misericordia de Dios usted y yo estamos bien, no nos ha llegado el contagio de esa pandemia, sintámonos las personas más agradecidas con Dios. Quiero decirle que la gracia de Dios es tan linda que el Señor atiende nuestra oración. Si estamos sentados, si estamos acostados, si estamos de rodillas, si estamos de pie, el Señor atiende nuestra oración. En cuanto a mí, si tengo facultades físicas, yo no puedo pasar un día sin doblar mis rodillas y presentarme ante la majestad del Señor y adorarle y reverenciarle y darle gracias, porque ese es otro asunto, hermano. Yo le recomiendo, por favor, no seamos tan tímidos para llegar a la presencia del Señor. No lleguemos al trono de la gracia con tanta timidez. No, el Señor nos ama, Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero tampoco lleguemos al Señor con tanta ligereza. No lleguemos al Señor diciéndole, Señor, ahora sí vengo a pedirte un favor Señor, no se vale que me vayas a decir no, porque quiero un sí. No, cuidado, hermanos. Lleguemos al Señor, no lleguemos con tanta timidez. No, dice la Escritura que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Confiadamente, pero con reverencia, con todo el respeto que el Señor se merece. Lleguemos a Él y expongámosle nuestro ruego, nuestra petición, nuestra súplica. Expongámosle a Él la respuesta que necesitamos. Y dice que allí hallaremos gracia y allí hallaremos el oportuno socorro. Allí recuerde que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Él es el único. Y recuerde algo más. Recuerde que tenemos un enemigo que nos acusa delante de Dios día y noche. Así dice la Escritura. Pero tenemos al único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo el Señor. Yo puedo testificarle. Pero si hay algo, testificarle cuántas veces el Señor ha respondido, cuántas veces el Señor ha socorrido a la familia Martínez Campos, cuántas veces, infinidad de veces el Señor nos ha ayudado. Pero yo he aprendido algo, mis hermanos, yo he aprendido algo, que yo debo de acercarme al trono de la gracia todos los días de mi vida, todas las veces que pueda. No todas las veces debemos de acercarnos para rogarle un favor al Señor. Qué lindo es cuando nos acercamos a Él con alabanza, con adoración, con gratitud por las respuestas que hemos tenido. Pero como comencé el mensaje, lo concluyo esta mañana. El peligro nos acecha, hermanos.
permítame decirle que solamente la misericordia, la mano de Dios nos puede proteger. Por eso comencé diciéndole del mayor reporte de contagios que se dio esta madrugada. Y también creo que es el único día que se han reportado 10 fallecidos en un solo día. Estamos concluyendo una semana donde hemos sabido de pastores que han fallecido. No puedo omitir decirles que fue doloroso cuando supimos el fallecimiento del hermano Salvador, uno de los fundadores del dúo Canaán. Y fue doloroso, de verdad fue doloroso cuando supimos el deceso de él. Y se han sabido noticias de otros siervos de Dios y de otros que han estado a un paso de la muerte. Es algo dramático. Hemos llorado. Dios, mis hermanos, a nosotros como familia pastoral, Dios ha puesto una carga para que oremos por la nación, para que oremos por nuestros vecinos, para que oremos por cada uno de ustedes, que el Señor los mantenga ilesos, que a ustedes y a nosotros el Señor nos saque ilesos de esto. Pero por favor, hermana y hermano, acérquese al trono de la gracia. Acérquese al trono. ¿Se siente bien de salud? Acérquese al Señor. Dele gracias. Encomiéndele. Si sus seres queridos se encuentran bien de salud, acérquese con gratitud al Señor y ruéguele, pídale al Señor que se los mantenga así, fuera de peligro. Acérquese al Señor. Sí, no, dice usted, pero si a mí no me va a dar. Bueno, gloria a Dios por su certidumbre que usted tenga, pero espero que esa certidumbre la tenga basada en la confianza con el Señor. Así que, mis hermanos, la palabra del Señor esta mañana nos dice que nos acerquemos. El escritor sagrado nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Usted sabe perfectamente que en el ejemplo terrenal, qué bonito es cuando los hijos se acercan a nosotros con confianza, porque hay relación, porque hay entendimiento, porque hay comunión, porque hay respeto. Espero que usted tome en cuenta eso, porque así es con nuestro Dios. Si nosotros nos podemos acercar confiadamente al Señor, es porque estamos caminando en su voluntad, es porque estamos sometiéndonos a su palabra. Mis hermanos, es peligroso vivir sin Cristo, es peligroso estar en rebeldía con Cristo en medio de tanto peligro. Peligroso, mis hermanos. Tenemos gente muy consagrada al Señor, que quizás por andar involucrados en la actividad social han sido afectados, pudiera ser, pero a mí me sorprende. Un pastor muy consagrado al Señor ha estado en grave peligro, su vida ha estado en grave peligro, ha estado hospitalizado, pero recuerdo que el hermano sale diciendo a través de internet: yo sé que esta enfermedad no es para muerte. Dios ha permitido que a mí me llegara este COVID para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida, dice el hermano. A saber cómo ha buscado el trono de la gracia antes de que eso llegara. Porque alguien así, con una relación con Dios, con una comunión con el Señor, puede decir algo así. Mis hermanos, bendito sea Dios si usted se encuentra bien de salud. Alabo a Dios por eso, pero le invito a que obedezcamos, a que atendamos esta invitación. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y roguemos al Señor que nos dé su auxilio, que nos proteja. Permítame hacer una pequeña oración. Dejo hasta aquí la reflexión de la palabra del Señor. Quiero hacer una oración por usted, por sus seres queridos, para que el Señor, a partir de este primer día de esta nueva semana que el Señor nos concede,
Que el Señor nos siga protegiendo a usted y a nosotros. Esperemos en el Señor. Encomendémonos a Él. Por favor, hermanos, no cometamos locuras en medio de tanto peligro. Necesitamos de Dios. Portémonos lo mejor que podamos con Dios y con nuestros semejantes. Padre nuestro que estás en los cielos, sabemos por tu palabra que a tu diestra está nuestro bendito Señor Jesucristo en su trono de gracia. Y esta mañana, Señor, después de haber compartido este consejo con nuestros hermanos, yo invoco tu nombre, Señor. Te ruego en este primer día, Señor, de esta última semana, de este sexto mes del año, Señor. Te quiero encomendar el bienestar de nuestros hermanos. Que tú, Señor, sigas tanto a ellos como a nosotros, que tú sigas dándoles tu cobertura divina con tu sombra poderosa. Tú sigas protegiéndolos del peligro de la pandemia y de cualquier peligro, Señor. De cualquier peligro que pueda atentar contra su integridad física. Dios bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego por cada uno de mis hermanos allá en sus hogares, Señor de gloria, que tú los protejas en sus casas y que tú los protejas fuera de sus casas. Te encomendamos a los hermanos que tienen que salir de sus hogares mañana tras mañana a sus trabajos, a sus lugares de trabajo. Bendito Señor, a sus empleos, que tú los protejas, y a los que se quedan en casa, Señor. Hoy más que nunca te pido que les des a mis hermanos esa capacidad de prudencia. Ayúdanos, Señor, a ser prudentes para poder, Señor, apartarnos del mal. Bendito Señor, reconocemos que el peligro nos acecha, pero solamente tú, Señor, nos puedes ayudar. Te ruego, te encomiendo, Señor, el bienestar de mis hermanos. Pero, Señor, delante de ti, Señor, delante de ti confieso que me preocupa también la vida espiritual de mis hermanos. Me preocupa, Señor, aquellos hermanos que hacen caso omiso, Señor, a hacer el culto familiar. Me preocupan aquellos hermanos, Señor, que quizás tienen días de no agarrar sus Biblias, de no leer una porción de tu palabra. Dios eterno, levanta, Señor, ahí entre la familia, levanta un valiente, levanta un líder, Señor, para que los conduzca, para que los pueda guiar en la devoción hacia ti, Señor, todos los días, Dios eterno. Que todos los días mis hermanos sientan esa necesidad de adorarte y de acercarse al trono de tu gracia, Señor. Y si llegan momentos difíciles, Señor, que ante el trono de tu gracia podamos encontrar el oportuno socorro, Señor. Como lo encontraron, Señor, tantas personas. Oh Dios eterno, muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo, por la nobleza que tiene de habitar en nosotros a pesar de nuestras debilidades. Te adoramos, Señor, te agradezco, Dios eterno, y te doy gracias por tu santa presencia en nosotros. Por favor, Señor, yo concluyo este momento de oración pidiéndote, Señor, que salves a nuestra nación, que sanes nuestra nación, Señor. Que con tu poder glorioso, Señor, venga ese momento cuando tú, Señor, reprendas y, Señor, eches fuera, que tú seas, Señor, aniquilando, Señor, ese virus, ese COVID-19 desaparezca, Señor, y que desaparezcan los contagios. Bendito Señor, seguimos clamando a ti por todo ese personal hospitalario, Señor, por todo ese personal hospitalario que atienden a las personas afectadas con esta pandemia, Señor, que tú los protejas, que tú seas, Señor, protegiéndolos a ellos y a sus familias. También, Señor, oramos, Dios eterno, pidiendo que tengas misericordia y que ayudes a los gobernantes actuales, Señor, que tú les ayudes para que puedan buscar lo mejor, Señor, para la nación. Padre glorioso, te adoramos.
Muchas gracias por atender nuestras súplicas. Mis hermanos, siempre despidiéndonos de ustedes con un cordial saludo, con un fraternal saludo, lo que les dije al principio, cuando esto comenzó, les recuerdo, mis hermanos, dentro de sus capacidades, cuando usted haga su altar familiar o su culto familiar, invite a los suyos. Si hay posibilidades, en una bolsita por allí, guarde su ofrenda. Nos va a servir de mucho cuando reabramos el templo y continuemos adorando al Señor juntos. Un abrazo en Cristo Jesús una vez más. Que la sombra del Omnipotente nos ayude y nos proteja. Solo bajo la cubierta de sus alas, como dijo el salmista, estaremos seguros. Que el Señor los bendiga a todos.